quiera. ¿Sí? ¿Estamos ya? ¿Sí? A ver si se oye bien. ¿Se oye bien? No, pero el micro es para grabar aquí. Bueno, Tienes que hablar arriba. yo tengo que hablar en voz alta. Era por el tema de la mascarilla para facilitarlo. A ver. Buenas tardes. Si me oye bien así, ¿no? Con esta voz, ¿no? Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Por lo que veo, familia, compañeros, colegas, amigos. Estamos aquí para presentar este trabajo de nuestro amigo Gabriel y bueno, en principio agradecer un poco a la institución, a la universidad que nos haya cedido sus instalaciones para hacer esta presentación del libro y también agradecerle a él, como no, que haya contado conmigo para de alguna forma introducir lo que va a ser su puesta, podríamos decir, en escena, ¿no? de esta iniciativa, de esta labor intelectual, bibliográfica, que desde hace, pues yo creo que desde que lo conozco, está dándole vueltas a esta iniciativa y que yo creo que está pensando en concretar sus inquietudes, ¿no? Lo comentábamos hace poco tiempo y él me animaba y dice, lo que hay que hacer es escribir, lo que hay que hacer es escribir. Y la verdad es que es un ejercicio que merece mucho reconocimiento desde nuestro punto de vista profesional, desde el punto de vista del ámbito de la intervención social, de los que nos dedicamos a esto. Es cierto, tal y como dice él en su libro, en alguna de las partes, dice que nosotros mismos nos autocriticamos porque escribimos poco, los profesionales del trabajo social. Y en parte yo creo que sí, lo comparto, tiene razón, porque nos cuesta ponernos a escribir y sintetizar y exponer, de alguna forma dar a entender y trasladar tanto pues a los compañeros, a las compañeras o a la población en general cuál es nuestra práctica habitual, ¿no? Y por esta parte pues yo creo que hay que reconocer este esfuerzo y esta función social que se realiza a la hora de ponerte delante de la mesa y de alguna forma sistematizar, ordenar y clarificar tus ideas para después poder trasladarlas, ¿no? A modo introductorio, yo voy a escribir unas líneas para no irme mucho por las nubes y que sirva para dar pie a después lo que va a ser la presentación del libro, ¿no? Y bueno, como digo, a Gaby lo conozco desde hace... El otro día pensándolo, digo, pues, nos conocemos hace más de 20 años. Yo tenía una responsabilidad en Toledo, trabajaba en un sitio y estábamos trabajando en el Plan Regional de Integración Social, bueno, una iniciativa de trabajo con temas de exclusión social y en la que él también participó en aquel momento, que no sé cuántos años tenías, pero acababas de terminar, supongo, porque yo era mucho más joven. Entonces, sí recuerdo que él ya desde ese primer momento pues ya hacía preguntas y cuestionaba cosas. Vamos, que tocaba un poco las narices. Él, desde su responsabilidad, desde su punto de vista siempre crítico, desde la aportación de ahora decir, oye, esto por qué lo hacéis así, esto por qué... Y entonces sí que no pasa desapercibido. Eso es decir, hay que tener en cuenta que esta iniciativa, como digo, de trabajo era a nivel regional, en todos los pueblos de la región, con muchas entidades sociales, con ayuntamientos y siempre... Y entonces sí que llama la atención que un chico de Talavera, que además él se presentaba así, decía, oye, yo estoy aquí y yo creo que esto lo podríamos enfocar por aquí. Y esto sí que a partir de ahí es cuando nos empezamos a tener relación y con los años hemos tenido ya un contacto más directo. Volviendo al tema de intentar describir o hablar de Gabri, pues yo he puesto que bueno, es un trabajador social, es antropólogo, es empresario, es gerente, es conferenciante, es terapeuta, es emprendedor, es formador y mucho más cosas. Tiene un currículum muy extenso, pero que en realidad tampoco creo que sea lo más importante, ¿no? Acreditar los títulos, al fin y al cabo, bueno, los títulos dicen algo de nosotros, dicen lo que hemos hecho, lo que nos hemos formado, hemos preparado, pero yo creo que, sin embargo, para conocerle creo que hay que acercarse más a él y entender cuál es su pensamiento para de alguna forma,
escribir lo que ha escrito, ¿no? Escribir este libro y presentar los 45 axiomas sobre el trabajo social. Como digo, desde hace varios años compartimos de una forma más o menos directa desde distintos ámbitos profesionales, institucionales, nuestra pasión e inquietud por el trabajo social, la intervención social, en definitiva la intervención, y hablábamos mucho de disciplina, del trabajo social, de nuestro conocimiento, de la práctica, de la realidad, y han sido temas de nuestro debate, de nuestras conversaciones, en las que hemos podido pues trabajar de forma conjunta, desde un sentido casi siempre de colaboración, ¿no? Siempre compartiendo, él desde las entidades sociales, yo desde otro punto de vista, pero siempre con este ánimo y compartiendo formas de entender nuestra práctica que siempre han sido más o menos coincidentes y con un objetivo común, ¿no? Por eso pienso que este itinerario, esta forma, este proyecto vital, esta trayectoria vital que él ha desarrollado y ha experimentado con sus propias vivencias, sus experiencias, es lo que de alguna forma le ha hecho o le está haciendo, porque esto al final uno nunca deja de seguir avanzando, de seguir construyéndose como profesional y como persona, es lo que le ha permitido, desde su conocimiento, desde la intervención con distintas realidades, con distintos colectivos, porque su experiencia, si se lee un poco con quién ha trabajado, dónde ha trabajado, pues es muy diversa. Entonces, lo que nosotros hemos compartido y que digo que hemos coincidido en momentos de nuestra biografía, sobre todo profesional, es lo que nos puede ayudar a entender, creo, desde mi punto de vista, creo que puede entender la finalidad de este libro, del texto, de lo que nos expone, de lo que intenta darnos a entender y el sentido, la esencia profesional de Gabriel. La esencia profesional que yo creo que se ve traslúcida, se puede entender si leemos su libro, sus páginas, a qué es a lo que está dando vueltas y a lo que se refiere, ¿no? Con estos 45 axiomas. Considerando siempre la idea esta de avance, de que vamos muy dinámica, de que vamos construyéndonos a nosotros mismos y que él también expresa en el libro, en el que no entiende que esta profesión sea vocacional, no entiende que sea una vocación, sino que se va construyendo con el paso del tiempo y que él dice que nos habla sobre que la persona es el resultado de sus experiencias, de sus aciertos, de sus errores, en definitiva de las decisiones que vamos tomando a lo largo de la vida. Yo aquí podríamos decir, hacer un paréntesis y decir que en realidad es cuestionable. Él mismo se contradice en el sentido de que cuando yo lo conocí ya tenía claro cuáles eran sus objetivos. No ha hecho falta experimentar, tener ciertas vivencias, sino que hace ya varios años, le hablo muchos años atrás, ya decía, pues yo quiero hacer esto, yo quiero tener un proyecto tal, yo quiero emprender por aquí, quiero tener mi propia... Y bueno, parece que es como este camino, probablemente que sus metas las tenga claras y las vaya alcanzando, ¿no? Por lo que veo, pues también una de ellas es la de la publicación de este trabajo. Al margen de lo formal, yo creo que se trata de una persona que se ha hecho a sí misma, o sea, y que probablemente necesita expresar, compartir, poner en común sus experiencias profesionales y su inquietud intelectual, pero con una finalidad clara, que es la de sumar, la de aportar, la de añadir algo más a todo el acervo intelectual propio que tenemos en aquellos asuntos y temas que han sido, son y serán objeto de debate en el campo de nuestro trabajo, de las ciencias sociales fundamentalmente y concretamente en nuestro quehacer profesional, ¿no? Nuestra práctica profesional. Este trabajo social, que además él lo adereza o lo complementa con un ingrediente muy importante, y yo creo que se deja entrever en el libro, que es su enfoque desde la antropología social. Este aderezo es sustancial, es muy importante porque lo enriquece desde su visión como antropólogo. Esta visión, si no tienes esta formación, es muy difícil de entender, porque al final la antropología lo que hace es deconstruir, o sea, poner en cuestión todo, o sea, dar un enfoque, ofrecer una mirada muy distinta a todo lo que nosotros pensamos o creemos, y que de alguna forma estos axiomas lo que hace es una demostración de que lo que realmente creemos que es así, pues realmente puede ser o no puede ser así. Y cada uno tiene su visión, ¿no? Su visión de la realidad.
Esta visión de antropólogo la enfoca, permite mostrarnos su mirada de distintos ámbitos, escenarios y enfoques. Algunos de estos temas que él define como axiomas, bueno, que se define como axiomas, que lo titula así, son incuestionables a priori. Sin embargo, el autor, Gabri, nos brinda la posibilidad de ponerlos en duda, de tratarlos desde la subjetividad, desde nosotros mismos, desde cada persona, como digo, y nos ofrece la opción de aprender, conocer, entender, percibir, interpretar, valorar y, por tanto, construir y ayudar al otro, a otros, a nosotros mismos, en definitiva, buscar nuestra forma de verlo de una forma singular, de una forma personal. O sea, nos está empujando a que esta visión que él tiene de la realidad, pues nosotros la podamos buscar de nosotros mismos. En definitiva, cosas que damos por sentadas, en realidad nos está empujando a decir, oye, hacer vuestra propia visión, vuestra propia particularidad, aportar lo que es la visión de la vida, ¿no? Y de lo que es la intervención profesional vista desde cada uno, ¿no? Y este yo creo que es el reto que se nos plantea con la lectura. Él nos explicará ahora un poco el contenido del libro, pero bueno, una breve introducción es que se nos plantea, por ejemplo, el mérito. Yo creo que hace una abstracción de lo cotidiano, de las cosas normales, de las cosas de la vida normal, pues él lo abstrae y lo lleva a un terreno también técnico y lo va combinando, ¿no? Hace, pues por ejemplo, no sé, combina una frase que está relacionada con el trabajo social o con la antropología y lo explica con un chiste, o lo explica con un refrán, o con una canción, o con un spot publicitario, o un libro, y nos muestra, que yo creo que es una habilidad, nos muestra la complejidad, pero desde la sencillez, ¿no? Y con una visión muy, muy personal. Eso también hay que agradecer, con un relato claro, directo, sincero. Así nos habla de la empatía, del egocentrismo, de la formación, de la lectura. Hay varias cuestiones aquí que él ahora nos explicará. Y la imposibilidad de separar la ideología y la profesión. Todo esto, cualquiera de estos temas, cualquiera de estos axiomas, para abordarlos con un buen café, con un buen pastel, para poder discutirlo y seguro que enriquecernos todos desde un punto de vista personal y profesional. Y así hasta los 45 axiomas. Y para terminar y no enrollarme más y ya darle la palabra al autor, es posible que tu idea, Gabri, yo creo que la idea inherente a esta iniciativa sea provocar. Esto ya se lo comentamos cuando él me dijo, oye, ¿por qué no te animas y presentas un poco el libro? Y digo, pues no lo sé. Cuando eches un vistazo al relato, al libro, al texto, dije, eres un provocador nato. Lo que estás aquí es provocando desde el punto de vista de los profesionales, desde la iniciativa, es decir, oye, despertar, venga, vamos a ver, ¿os animáis? ¿Os interesa discutir, aprender, dialogar, interactuar? Lo que yo creo que él pretende es, al margen del acuerdo, que yo creo que no, porque de que haya o no acuerdo, del consenso, yo creo que él lo que disfruta es más con el debate, lo hace adrede, buscando el punto de vista del otro, el intercambio de ideas, la dialéctica, construir desde el conflicto intelectual, que permita avanzar en la reflexión y, por qué no, en el conocimiento o como digo, en la deconstrucción de nuestros propios axiomas. Porque al fin y al cabo, con la lectura de este libro, probablemente lo que pretenda, ahora tendremos la oportunidad de saberlo, sea el que cada uno inicie su propio viaje hacia la reflexión y pueda plantear a sí mismo algunas de las preguntas que yo creo que él lleva dando vueltas muchos años, ¿no? Entonces, pues nada, para finalizar, agradecerte esta iniciativa, felicitarte por tu generosidad, sobre todo por ser muy generoso desde el punto de vista intelectual, porque de alguna forma se desnuda, entre comillas, ofreciendo lo que él piensa, ¿no? A lo que él está dando vueltas y con una honestidad que yo creo que hay que reconocer y agradecer. Así que muchas gracias, Gabri, y nada, espero que tengas mucha suerte con tu libro. Pues muchas gracias, Joaquín.
Poco más tengo que añadir después de lo que ha dicho Joaquín ya. O sea, que yo simplemente espero que tengáis la incertidumbre de querer leerle. Primero, muchas gracias por venir a todas y todos y por estar aquí en este momento. Sí que es la verdad que no es mi primer libro que he impreso, porque por suerte o desgracia he escrito otros, pero los otros eran mi visión sobre algo, sobre un estudio, una investigación, un libro sobre etnología. Y esta vez lo que dice Joaquín era una pequeña reflexión sobre lo que pienso de la profesión, sobre lo que pienso yo de la profesión y sobre aquellos espacios en los que nosotros dejamos de discutir quizá en la profesión porque estamos trabajando todo el rato, estamos intentando ayudar a las personas y a veces no paramos. Y a lo mejor cuando alguien termina de leer el libro puede decir, tampoco es importante estas reflexiones, ¿no? Pero para mí es fundamental porque trabajamos con personas y cuando yo estudié primero de trabajo social había una profesora que nos decía que trabajar con personas es como trabajar con barro y puede llegar un momento en que tú te equivoques y hagas mal la vasija. Entonces a veces la responsabilidad que tenemos sobre la ayuda a las personas es muy compleja, ¿no? O sea, las personas confían en los trabajadores sociales y en las trabajadoras sociales para salir de su situación de necesidad. Y a veces nosotros estamos tan metidos ahí en el trabajo que a veces no paramos en esta reflexión. La introducción está hecha por Idoia, o el prólogo, que la tenemos ahí la compañera, y al igual que Joaquín, me ha quedado algo claro, que lo que he escrito es mío. Es mío, ¿por qué? Porque Idoia dice lo mismo en el prólogo, es, si le conoces a él, entiendes el libro. Si no le conoces, a lo mejor piensas que te está vacilando, ¿no? Entonces, me quedo con esa parte que creo que sí es interesante, ¿no? Buenas. Y luego, a partir de ahí, pues voy a explicar un poquito cómo nace el libro. Como dice Joaquín, yo soy muy crítico. Yo creo que uno de los problemas que tiene el trabajo social, que puede tener muchos más, es que nos da miedo escribir. Tengo la suerte de haber presentado un libro con mi compañero Damián, el cual ha escrito un libro explicando las experiencias de los trabajadores sociales, y me acuerdo de una discusión que estábamos en Albacete, y estaba, por aquel entonces Joaquín era el jefe de servicio de mayores, y estábamos con la discusión eterna de que a los trabajadores sociales no se nos ve. Y me acuerdo que Joaquín decía, es que no nos tienen que ver nuestro trabajo. O sea, la gente tiene que ver que estamos trabajando, que le estamos ayudando. Y a veces eso de yo, tenemos que dejarlo de lado y hacerlo con nuestro trabajo. Me acuerdo aquella intervención con mayores que estábamos defendiendo, si teníamos que estar en sanidad o teníamos que estar en mayores, con mayor presencia en las residencias, ¿no? Y como digo, yo soy el que piensa que tenemos que escribir, que escribimos poco, que tenemos que contar más relatos, que tenemos que contar más historias y no lo hacemos. Entonces, hace ya tiempo yo fui grabando cosas en papel, en archivos. Eran ideas que se iban quedando ahí. De esas ideas, poco a poco, hay un libro que me gustaría en el tiempo hacer, que era el tema de la terapia social dentro del trabajo social. Pero llegó la pandemia. Y la pandemia nos dio a todos pues, un montón de tiempo de estar en casa. Y en ese estar en casa pues, da tiempo a de todo. ¿A qué pasa, no? Y entonces este libro es un poquito el resultado de ese momento de la pandemia. Es un libro en que, como dice Joaquín, empecé a escribir y a reflexionar sobre cosas de nuestra profesión. Y ahí gente preguntó, ¿por qué 45? Y dije, porque llegué a 43. Y me parecía un nombre feo, o sea, 43. Tiene que haber algo en redondo, ¿no? Y entonces añadir uno, que no diré cuál es, y el 45, que es una definición que me dijo un día un amigo mío, Pedro Pablo, que algunos le conocéis, Pedro Pablo Salvador, que me dijo, Gabri, tú y yo somos trabajólicos. No sé si sabéis lo que significa trabajólico, pero es que es adicto al trabajo. Hay personas que tienen adicción al trabajo y pierden la familia, pierden todo, ¿no? Y él decía, somos trabajólicos. Y yo decía, bueno, sí, me gusta trabajar mucho, pero también me gusta montar en bici, estar con los muchachos, y voy a cenar de vacaciones con mi mujer y todo, ¿no? Y entonces ese último, quise reflexionar, ese último del trabajólico, no sé si te ha gustado o no te ha gustado el trabajólico, bueno, pero quise reflexionar
sobre que a lo mejor ese es uno de los problemas también del trabajo social, ¿no? Que estamos todo el día también trabajando, no nos podemos llevar los problemas a casa, estamos ahí y vas a casa y sigues pensando, ¿no? Entonces era una poca idea, ¿vale? Joaquín ha dicho una cosa que dice, ¿quieres provocar? No, porque en el mismo axioma te digo, esto puede ser blanco o puede ser negro, ¿no? Yo voy a coger un axioma que es uno de los que más me gusta, que es el tema del ego, ¿no? El ego es malo. Oh, qué malo es el ego. Pero vamos al psicólogo o al trabajador social para que nos levante la autoestima. ¿Qué es la autoestima sino la valoración del ego? No, el ego es malo, no, tiene mucho ego. Vale, venga, bájate el ego. Tengo la autoestima baja, súbetela. ¿Cómo se sube la autoestima? Subiendo el ego. Pero a que todos pensamos que tener ego es malo. ¿O no? Sí. Y empezamos a discutir y decimos, es que ser ególatra es muy malo, ¿no? Bueno, ser ególatra es muy malo, pero vas al psicólogo y te dice, aprende a quererte, tú eres el centro de tu vida. Y si tú te crees el centro de tu vida, ¿qué eres? ¿Qué sois? Ególatras, ¿no? Entonces, no queremos la palabra ególatra, pero sí que queremos levantarnos el ánimo, tener la autoestima regular, ¿vale? Entonces, hay a veces que estamos diciendo mensajes contradictorios. Tienes que tener buena autoestima, tienes que quererte a ti mismo, no puedes querer a los demás si no te quieres a ti, mírate al espejo y dice lo guapa que eras. Pero si en la calle yo aquí digo, soy el más guapo de todos los que estamos aquí, ¿qué me decís? ¿No? ¿Dónde vas? Pero en cambio, si vais al psicólogo, psicóloga o trabajador social en alguna terapia, te va a decir, tienes que pensar que eres la más guapa, que eres el más guapo. Pero públicamente no podemos decirlo, ¿a que no? Nos pasa, yo lo digo porque trabajamos con las personas y cuando estamos trabajando con ellos, les estamos diciendo un montón de cosas que luego nos decimos que nosotros no podemos serlo. Es el axioma 3 y habla del ego. Y yo hablo un poquito también de Freud, con el ego, el superyo, el yo, y hablo en que tiene que estar compensado, ¿no? Porque hay un autor que me gusta mucho, que es Emilio Duró, que dice que no hay cosa peor que un tonto motivado. Decirme, dejadme que tiro yo el penalti, pero si nunca has metido uno en tu vida, da igual, le tiro yo. ¿Pensáis que le va a meter? No. Pero el tío tiene autoestima alta, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Pero ese ego tenemos que ver hasta dónde llega. Y tenemos que ir poniéndolo a juego y sabiendo hasta dónde, ¿no? Y yo ahí lo digo claramente, egocéntrico no me gusta ser. Y un profesional del trabajo social no puede ser egocéntrico. La acción se basa en la persona con la que estamos trabajando. No podemos no ser nosotros lo más importante es ello, ¿vale? Pero a la vez que yo le estoy diciendo a él que debe ser un poquito ególatra, me estoy diciendo a mí que no debe ser ególatra. ¿Es una controversia o no? Y eso diariamente lo hacemos. Sal de tu zona de confort, dicen algunos, para poder explorar más. Tú te mereces más, tú vales más. Y cuando tú dices como trabajador social, yo me valgo más, eres un ególatra, ¿no? Y llega un momento en que ese es un poquito el trabajo del libro. He cogido el 3, que es uno de los que más me gusta, está mejor desarrollado, más trabajado, que lo que estoy diciendo yo ahora mismo, pero me podría ir a bastante de ellos, como el que hablamos muchas veces del primero. El primero es porque, como Joaquín sabe, por cierto, fue en Toledo, no me acuerdo el edificio que era, yo creo que era el de hostelería, yo dije a María G., lo están haciendo todo mal. ¿Esta gente qué piensa? ¿Qué piensa esta gente que está creando un programa? Esta gente en la vida ha trabajado con una persona en la calle. Y María G. me dijo, este es Joaquín, jefe de servicio de Dirección General. Me di media vuelta y salta, no tenía ni idea. Y el otro con el cigarro, que para aquel entonces sí que fumabas, y estaba allí y me dijo, bueno, pues dinos cómo lo tenemos que hacer. Esa fue la primera vez que yo vi a Joaquín. Decirle que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Por eso cuando Joaquín dice que soy así, quien me conoce es verdad. Yo voy a la persona y digo, mira, estoy pensando esto, ¿no? Y a veces me caen chaparrones grandes y otras veces pues me caen chaparrones chicos, pero siempre me cae algo, ¿no? Pues yo llegué al trabajo social porque no me quisieron en empresas, lo digo en el libro. Yo que estudié administrativo comercial,
Yo quería estudiar empresas, me matriculé en empresas, fui a las clases de empresa y a última instancia, Eloy, el secretario de la universidad en aquellos momentos, me dijo, no te han dado empresas. ¿Qué te han dado? Trabajo social. Sentado en la silla, le dije, ¿qué es trabajo social? Me dice, ¿no sabes lo que es trabajo social? Digo, no, es la primera vez que escucho lo que es el trabajo social. Digo, ¿qué hago? Dice, bueno, métete, estudia ciencia política, estudia derecho, introducción al derecho, derecho administrativo, y sácate esas que te van a ir muy bien para cuando te cambies a empresas y ya tienes sacadas esas asignaturas. Digo, bueno, pues nada, llego a mi casa, se lo cuento a mis padres, pues voy a estudiar trabajo social. Al año siguiente todo el mundo pregunta, ¿te vas a cambiar de empresa? Digo, no, que el trabajo social mola. Y me he hecho muy buenos amigos, pero si no sabía lo que era el trabajo social, ya, pero ahora me gusta. La pregunta es, ¿yo tenía vocación? ¿Sí o no? Podéis hablar. Sí. Yo no sabía lo que era el trabajo social y hoy estoy presentando un libro de trabajo social. Eso es lo que cuestiono a veces. Entonces, lo que termino diciendo un poquito, y lo dije el otro día en la radio y lo comento, es que al final, para ser un profesional del trabajo social, tienes que tener algunas cualidades que no siempre va a ser la vocación, pero sobre todo formarte. Tienes que estudiar, tienes que coger experiencia, tienes que ir conociendo cada vez más, tienes que ir trabajando un montón de materias y lo de la vocación lo cuestiono. Hay dos definiciones de vocación, ¿vale? La primera definición tiene que ver con la Iglesia, que es la llamada divina de Dios. Esa es la primera acepción que viene en el diccionario como vocación. Y la segunda es lo que ha dicho Joaquín luego, que es cuando tú te preparas hacia algo, cuando tú quieres llegar a algún sitio. Yo quiero llegar a tal sitio y a partir de ahí me voy preparando, me voy trabajando. Y eso sería la vocación. Pero entender que yo tenía vocación cuando no sabía ni lo que era el trabajo social era complejo, ¿no? Entonces, pues por ahí va un poquito el libro y bueno, y al final termina pues explicando un poquito que lo que decía Joaquín, y él lo ha dicho ahí bien, lo del tema de los microrelatos, microespacios sociales, nos van pasando tantas cosas diariamente que no sabemos cuál es el momento en que hace clac y cambias hacia un lado o cambias hacia otro. Y a veces no damos importancia a esa toma de decisión para llegar a un sitio o para llegar a otro. Y lo peor es que solo los profesionales del trabajo social lo tenemos y lo hacemos a veces con las familias con las que trabajamos para hacerlo. Y a veces sin querer nosotros hacemos ese clac. Y ese clac muchas veces tenemos que tener en cuenta lo frágil que puede llegar a ser. Porque cuando es de tu propia vida, pues al final tomas tú la decisión. Pero cuando es la vida de otras personas, yo en este libro voy cuestionando muchas de esas decisiones, ¿no? Y todas son bajo el reflejo de algo que me ha ido pasando, tanto de conocernos, 20 años no, porque llevo con la carrera 21 años y empecé a trabajar en el 2002, no sé si... Acaba de empezar. O después, ¿no? Yo sé, estábamos hablando ahí, creo que es eso, que hace un montón de tiempo y que a veces me he ido planteando cuando he ido trabajando con la gente, ¿no? Al azar podía coger cualquiera de ellos, ¿no? Y podía hablar, yo qué sé. Yo me acuerdo, si no puedes con tu enemigo, alíate con él o no, ¿no? Y es a veces cuando tenemos que tomar esas decisiones de estamos trabajando o con esta persona no puedo, lo tiene que hacer otro compañero, o simplemente que no es nuestro enemigo, que es una persona con la que estamos trabajando, que nos está poniendo a prueba, que a veces entramos al despacho y decimos, entrevista con fulanito, madre mía, ¿qué querrá hoy? Porque somos humanos los trabajadores sociales y cuando llegas a atender hay algunos que nos sacan de quicio, pero tengo que seguir atendiendo, ¿no? Y llega un momento en que te tienes que plantear qué haces. Sigues el rollo, intentas cambiarle, intentas que lo tome otro compañero, son cuestiones de ese tipo y ahí vamos explicando un poquito el libro. Y no quiero dar mucho más la chapa, simplemente al final del todo, como dice Joaquín, yo lo último que pongo es que puede haber más axiomas. No he dicho lo que es axioma, ¿vale? Axioma viene de la ciencia, son enunciados irrefutables. Son enunciados que solo con decirlos ya es verdad. No hace falta demostrarlo, ¿no? Como que existe la gravedad. Puedes calcular la velocidad de atracción de la Tierra a un objeto, pero la gravedad existe.
Eso es un axioma. Es algo, solo con decirlo, ya está. Entonces son de las ciencias puras. Son de las ciencias de la física, la química y la matemática. De ahí es donde viene la palabra axioma. En el libro lo explico con dos ejemplos, uno de Einstein y otro de Juan Antonio Madina, que es un toledano, Marina, que es un toledano, y lo explico. O sea, eso es un axioma, un enunciado que es incuestionable, ¿no? Y empieza por ahí, ¿no? Para ser trabajador social tienes que tener vocación, ¿no? Yo os he demostrado que no sé si la tenía. Cada uno que valore lo que piense, yo no sabía ni lo que era. Y aquí estoy, como he dicho, escribiendo un libro de trabajo social. Entonces, ya veremos. Y para terminar, simplemente decir la última frase de todo, que es... ¿Quieres que la lea yo? La rigidez en nuestras decisiones debe ser lo más simple posible. Mi tía Victoria me decía siempre: sube a sillas muy pequeñas que alguien vendrá a decirte que te tires, y cuanto más alto estés, más daño te harás. Epílogo. Solo espero haberte hecho... ¿Ya está? Lo siento. Y eso quería contar un poquito. No sé si alguno tiene alguna pregunta o algo. ¿Queréis comentar alguna cosa que él no puede ni hablar? Eres un valiente. Un loco. Un temerario, ¿sabes? Luego ya veremos qué pasa en el futuro. ¿Queréis comentar algo? ¿Tiene alguna En toda pregunta? presentación debe haber un momento simpático, chistoso, que nos da miedo, ¿no? Sí. Hay niños delante, así que no lo voy a decir, pero no sabemos cómo termina la palabra 5, ¿verdad? ¿Me dejarías que hiciese un meme con la palabra 5? Haz lo que veas tú. Sí que te iba a hacer una pregunta como editor, además, amigo ya, no voy a decirlo, y sería... primero una reflexión personal, y es que es un libro universal. Hemos decidido llamarle sobre el trabajo social por una cuestión de la chantancia, que es que mi libro ya se dedica al trabajo social. Pero realmente es un libro de una gran universalidad, tal como he mencionado. Es axioma, hay que ser buena persona, hay que tener vocación. Son cuestiones que cualquier persona, siga profesional, cualquier persona se lo puede plantear en su vida. Son frases hechas que realmente tenemos que seguir a rajatabla. Ahora he visto una reacción que me ha gustado mucho, que capaz os resistí mucho en esto, disfrutarlo. Lo importante ahora mismo es emocionarse. Que estés con la gente que quiere. ¿Qué esperas que pueda aportar a esa gente este libro? Posiblemente, bueno, lo que decía Joaquín es una mirada que yo he ido discutiendo con mucha gente en los bares, en los cafés, en los lugares, y bueno, es una reflexión, ¿no? Hoy me acordaba del libro de Profundis, que es un libro de Oscar Wilde, un escritor irlandés, en el cual el libro es un libro bastante amplio, pero es una carta a un amigo, en la cual le está hablando a un amigo cuáles son sus pensamientos sobre la vida, sobre la amistad, sobre la decepción de cuando te dejan tirado, sobre los problemas, ¿no?, que puedes tener con un amigo, pero es una carta, un relato que puede tener 100 y pico de hojas, que él escribió mientras que estaba en la cárcel, porque él tuvo que estar en la cárcel un tiempo, y le va escribiendo una carta a un amigo. Esto es un poquito lo que Joaquín ha dicho muy bien, que es una reflexión que yo he ido haciendo con mucha gente. Mis compañeros de trabajo que están aquí, a veces parece que tiene que pasar una mosca, porque empecemos ya a discutir y a cuestionar las cosas, y a mí no me vale muchas veces ver las cosas blanco y negro, ¿no? Tengo que entender por qué se ve blanco o por qué se ve negro, ¿no? O sea, por qué podemos llegar a entender una cosa y digamos otra. Quizás una mejor es que he leído mucha antropología, y la antropología lleva a eso, a intentar interpretar por qué hacemos las cosas, ¿no?
O sea, a veces damos por sentado que la educación que tenemos que transmitir a nuestros hijos es X. Y preguntas, ¿por qué? ¿Por qué la que me dieron mis padres? No te cuestionas si es por qué bien o por qué mal, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que el libro es lo que trae, ¿no? Trae esa reflexión continua, poco a poco, de algunas cuestiones. No todos son axiomas, porque no todos son enunciados irrepetibles, ¿no? El primero, como he dicho antes, se llama soy, entre esto, por vocación, ¿no? Lo hemos escuchado mucho en esta pandemia. Soy enfermera por vocación, soy médico por vocación, soy médica por vocación, soy por vocación, ¿no? Y parece que con eso ya nos va a curar. Hacía una reflexión el otro día en la radio, que luego no lo he dicho, y es que si alguna vez un médico me tiene que operar del corazón, lo de la vocación no me va a importar. Que se haya formado y que tenga experiencia, ¿vale? Porque si él me dice, no, yo es que tengo vocación, pero usted sabe hacerlo, no, pero con la vocación ya me vale. ¿Vale? Entonces, no. Que la gente tenga vocación está bien, pero lo importante es que se forme, que se saque la carrera y que para aquello que vaya a hacer, coja la experiencia necesaria para poder hacerlo bien, ¿no? Entonces, hay, como digo, axiomas que van poco a poco. Por ejemplo, la experiencia es un grado, ¿o no? ¿No? ¿Cuántas veces nos encontramos con gente muy mayor que lleva muchos años trabajando y no? La experiencia se convierte, o sea, el tiempo y el trabajo se convierten en experiencia si alguien quiere hacerlo. Si tú estás trabajando y estás reflexionando sobre aquello que estás haciendo, te lo estás cuestionando y estás intentando buscar los límites, estás intentando cada día hacer un poquito más, decir por aquí, no, por aquí no, por aquí no. Pero el hecho de estar todo el rato quieto haciendo lo mismo no te da experiencia, te da tiempo en el trabajo, pero la experiencia es investigar e ir creciendo en esa parte. Entonces, ya digo que hay otros que a lo mejor te puedes encontrar que no son tan axiomas, como digo. Te puedes encontrar el de hay que ser autoexigente, ¿no? Pues cuidado con eso, porque a veces nuestra propia autoexigencia, y yo lo veo diariamente, puede conllevar a que el equipo que estés trabajando le vayas quemando, porque tú eres autoexigente contigo y lo trasladas al resto. Y eso no es una cualidad a veces. A veces o sea, hay que aprender a ser autoexigente, pero valorar que alrededor puede haber gente que no vaya a tu velocidad, ¿no? Entonces, eso es lo que voy hablando. Es decir, no, vamos a cuestionarnos las cosillas. ¿Qué? Este me gustó, de la lectura. A leer mucho, de muchas cosas. Ah, sí. Bueno, Joaquín me está diciendo ahora que el de la lectura es una perspectiva evolutiva. Sí, a mí me gustó mucho. Yo, además de leer, me gusta ver mucho conferencias de gente. Y hay una conferencia de Steve Jobs, el creador de Apple. Steve Jobs es una persona adoptada, o era adoptada, ¿vale? Steve Jobs, la única condición que su madre le puso a la familia adoptiva es que mi hijo termine una carrera universitaria. Entonces, los padres de Steve Jobs, adoptivos, le apuntaron en Derecho. Dice que el tercer día que fue a Derecho dijo, esto no es lo mío. Y como tenía que estar un año entero que había pagado, pues apuntó a clase. Entre ellas se apuntó a una que era la de caligrafía, la de fuentes, las formas fuentes, ¿no? Que, por ejemplo, aquí tipografías, aquí Alejandro es un experto de ello, ¿no? La gótica, la no sé qué, que ahora nosotros cuando hacemos un texto en Word decimos, esta no me gustaría poner otra, una lineal, una más, cambiamos la tipografía, ¿no? Pues en aquel momento no existían son los ordenadores, pues el tío se metió allí y se tiró un año practicando. Y le preguntaba a la gente, ¿qué haces? Y dice, no sé, algún día esto me valdrá para algo, ¿vale? Y se puso a trabajar el tema de colores y un montón de cosas que no sabía para qué. Y dice, y el día que me puse a trabajar con el primer Macintosh, me di cuenta, todo lo que había aprendido lo tenía que meter allí, ¿no? Entonces, es importante leer mucho, leer cosas que no tengan que ver con nosotros, leer cosas de otras que no parecen nada, leer cosas de medicina, leer cosas de educación, leer cosas de deportes. No saber dónde algo te va a aportar para ser un profesional. ¿Sabéis de dónde viene el coaching? Por cierto, podéis leer el libro del coaching del autor bueno, que es muy bueno. El coaching viene del tenis, del juego interno del tenis, ¿vale? Eran dos profesores de educación física, un psicólogo y un profesor de educación física, que empezaron a trabajar cómo motivar a los tenistas para que fueran mejores.
Y se dieron cuenta que lo importante no era ganar al otro, sino ganarte a ti mismo. Porque tú te obsesionas con ganar al otro y no ganas, no adelantas. Pero, ¿y si empiezas a decir, hoy tengo que ser mejor que ayer? Y mañana, hoy tengo que ser mejor que ayer. Y mañana, y empiezas a decir, corro al revés. Bueno, ¿puedo cambiar mi forma de correr? No. ¿Qué puedo hacer para ganar velocidad a la hora de correr? Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿no? Y a partir de ahí, eso es el coaching. Empieza el deporte y ahora se utiliza en las grandes empresas para poder coger a los grandes empresarios o los grandes, digamos, directores de empresas y decirles dónde pueden mejorar. Y se trabaja desde el yo interno que llama, ¿no? ¿Qué puedes mejorar tú? Por eso Nadal, que es una de las personas que por eso nos referencia en ello, él lo sabe. En el momento que está en la pista, él sabe si puede ganar o no puede ganar. Porque él sabe cómo está su cabeza. Y cuando le veis hablar, pocas veces dice que habla del físico. A veces también habla de lo mental. No está en este partido. No he encontrado nunca el punto de estar en este partido. Y cómo desde lo mental podemos trabajar. Y yo, por ejemplo, pues eso lo voy haciendo mucho. Intento leer a veces artículos pequeños, a veces artículos grandes. Entonces es importante. Y yo os invito a leer de todo. ¿Vale? Hasta el Marca, que también dice de vez en cuando alguna noticia interesante. No siempre, ¿no? Pero que es bueno. ¿Vale? O el Sport. ¿Eh? O el Sport. Bueno, el Sport, si es en español, pues si es en catalán, va a ser, si no sé, a lo mejor sabéis catalán, yo no, ¿vale? Y poco más, no quiero enrollarme mucho más. Si tenéis alguna pregunta. Sí, hay una que no he metido yo y es la de asistente social, ¿no? Es la cosa que menos me chirría, porque a mí me han llamado asistente social, psicólogo, el que nos ayuda, el de la memoria, el de no sé cuánto, pero la gente que me lo ha llamado diciendo, me has aportado, me has ayudado, ¿no? El hecho de que aquí tengo a tres compañeras, que han venido desde Pepino, que es donde yo hago memoria activa, les mandé el mensaje que venía a dar esta ponencia o esta presentación del libro y se han venido para acá. Y hace ya 1 año y pico que no nos vemos, o más. La pandemia nos ha dejado ahí metidos, ¿no? Y me acuerdo una vez hablando con ellas, que a lo mejor llegamos allí un día, digo, ¿qué queréis hacer hoy? Y dice, charlar, ¿no? Y decías tú, traigo un montón de talleres que me he preparado, tengo que hacerlos. Y decías, no, charlar, quieren charlar, vamos a charlar. Nos tiramos 1 hora y media comiendo en un bollo un café charlando. Y te ibas y a lo mejor te habías preparado durante un tiempo una actividad para hacer y decías en ese momento, tienes que dejarla de lado y tienes que ir. Y a lo mejor dices, no, yo como profesional vine a hacerlo. Pues no. Y cambias, ¿no? Entonces esa parte yo creo que tenemos que ir cuestionando tantas cosas que no significa que yo lo que ponga en cuestión es que esté mal, ¿eh? Yo me lo pongo yo y lo reflexiono con el resto de personas, ¿no? De donde estamos. Hay algunos que son más complicados, y Joaquín, como ha leído ya todos, lo puede ver, que son más complicados que otros, y yo al final sí que digo que no te lo tomes en personal. O sea, al final del libro dice no te lo tomes nada en personal. O sea, disfrútalo, dale una vuelta y habrá de los 45, 30 que te gusten y empezarás a darle vueltas, y habrá 15 que digas, lo tengo muy claro, yo pienso esto. No es malo, ¿no? Ayer discutía, uno de los axiomas tiene que ver con si un trabajador social se puede hacer rico. Ese es buenísimo, ¿vale? Porque es la única profesión que no se puede hacer rico es la de trabajador social. Tú eres chatarrero y te puedes hacer rico, como era papá el presidente del Madrid, Fernando Sá, ¿no? Era Fernando Sá,
era chatarrero y llegó a ser presidente del Real Madrid. Se hizo rico. Un médico, un abogado. Sabéis que los abogados defienden a la gente para que no vayan a la cárcel y los médicos para que no se mueran. Pero los que trabajamos en la exclusión, en la vulnerabilidad, no nos podemos hacer ricos. Y existe muchísima gente que cuestiona que un profesional del trabajo social se pueda hacer rico. ¿No? Y tú dices, es que si cobras, es que cuánto vas a cobrar. Alejandro y yo hablábamos antes. No sé, yo me acuerdo cuando, ¿cómo se llama este? El que fue entrenador del Albacete se fue al Madrid, ahí. No acuerdo el nombre ahora. Tienes un buen ejemplo, J.K. Rowling. Por ejemplo, no, pero fue escribiendo libros, ¿no? Pero a lo mejor, haz una idea en voz alta, a ver tú qué opinas. A lo mejor un trabajo social no se puede hacer rico, voy a defender eso, porque cuando se haga rico ya es trabajo social. Yo lo haría. Hombre, Cifu, Me voy a Cancún a intervenir con los mojitos. Sí. No me quiero... hombre, Cifu, el cantante de Celda Corto, es trabajador social, Cifuentes, ¿no? Y hombre, no ha trabajado nunca, lo dice él, se dedica a la música, está. No, pero quiero decir, que me acuerdo, Floro cogió y contrató a un psicólogo para trabajar en el vestuario del Real Madrid. Imaginaos que contrata a un trabajador social para que haga equipo, para que trabaje en equipo. ¿Qué le van a pagar? ¿1.500 euros? ¿No? ¿Y qué hace? Si le ponen 4.000 de sueldo, dice, no, yo con 1.500 que no puedo ganar dinero. Que yo no puedo cobrar más de 1.500, 1.800 euros, no sea que los compañeros me digan que ir con un BMW no está bien. ¿No? Ejemplo, si escribes libros y tienes éxito, si das conferencias, los trabajadores sociales no pueden hacerse ricos. Los que no sois trabajadores sociales nunca habéis planteado esto. Pero si cuando estás en la profesión, si te haces rico te miran mal, te dicen, oh, dices, sí, pero tú no tienes trabajo, hombre. Yo sí, ¿no? Por eso digo que es cuestionable. Bueno, pues ayer, con una compañera, que es la presidenta, ¿no? De ¿cómo se llama esta? La presidenta de la Plataforma de Defensa del Trabajo Social, Zoraida, dice que ellos se plantean que no, que si trabajas de trabajo social, en lo privado sobre todo, no te puedes hacer rico, porque si no estás rompiendo toda la ética de tu profesión. Y yo digo, en el código deontológico no pone nada de que tú no puedas cobrar dinero. Pone que tú no puedes romper unos valores, pero no el dinero, ¿no? No sé qué opináis, los que sois trabajadores sociales, ¿os gustaría tener un mejor sueldo? No. No, y eso... Pero muy mal visto. Pero un abogado no, ¿a que no? ¿Usted qué? Mal visto, depende. Pero tú lo has dicho, que trabaja con una exclusión, alguien que no tiene ingresos, que no tiene nadie, que va a pedirte asesoramiento, que, a ver, que sí te puede tener una tarifa por tu servicio, pero trabajas con una población que está en exclusión. Si te va un abogado que te asesore y gana 5.000, pues le puedes dar 1.500. Ahí es donde voy yo. Mal, ¿no? Yo soy trabajadora social y a mí me gusta también tener un coche, no ir en patinete, aunque el patinete está estupendo. Cada uno suele hacer un criterio. O irte de vacaciones. Irme de vacaciones, claro que me gusta ir de vacaciones. Son necesarias. Claro. No. Es que yo recuerdo hace años de ir a un instituto donde tenías que ir a distintos profesionales para asesorar o explicar a los alumnos pues, la inclinación por una carrera y otra. Y te decían, ¿con qué carrera sacas dinero? Yo, bueno, yo digo, con trabajo social no te hace dinero. Puedes tener otros valores, puedes tratar, pero mi horario no. Pero claro, pues hay un veterinario, un médico, así que tienes un margen mayor. Ya, pero por ejemplo... El impedimento es eso, es que trabajas con ese tipo de gente. Llega un tío millonario, Es que... tarifa y te la va a pagar, pero alguien que se te acerca y no tiene dinero, te va a pedir una ayuda porque no tiene para comer, ¿qué le va a cobrar? ¿300 euros por la entrevista o 90? No, te está diciendo, quiero un ingreso mínimo, una ayuda de emergencia social que no tengo para comer. Claro. Ahí tienes razón, o sea, es decir, de lo que hablábamos era, ¿y si yo elaboro mis servicios para hijos de padres millonarios
que tienen adicciones a la tragaperra, adicciones al alcohol, y ahí digo, como son ricos, vais a pagarlo, pues ellos dicen que no podemos. El dinero no es malo, el dinero es de dónde sale y qué hacer con él, pero teniendo dinero se pueden hacer cosas maravillosas. Yo creo que esa Es mi visión... opinión. Sí, no, pero mira, yo por ejemplo soy perito, también de parte, o sea, privado, para que me entendáis. Un pericial medio viene costando 900 euros, más 400 euros cada domicilio. Y he tenido gente de mucho dinero que me llegó a pagar, de hecho fui de Lugo a periciar una casa a Granada, me pagaron todo el viaje, pagando que tenía 3.000 euros para poder cada cosa. Eso es trabajo social, porque así me presenté al menos ante el juez. Tuve poquitos así, seamos realistas, porque ya esto sabemos que es algo muy concreto, pero si hubiese suficiente demanda yo podría llegar a enriquecerme mucho, porque si me dijeron realmente vivo 3 días de trabajo levantar. Quizás cuando tú estás trabajando con personas vulnerables no se ha visto que te hagas rico a costa de esas personas vulnerables. Pero el trabajo social ya tiene que superar esa visión de la vulnerabilidad, de la marginalidad, y reconocer que a lo mejor en ciertos momentos también somos útiles para otras partes de la población. Y como Woody Allen necesitaba el psicólogo, pues a lo mejor en un momento dado necesita un perito social para el divorcio. Mira, oye, qué buena idea por libro. Sí. Y ese perito social va a cobrarle a precio de Woody Allen, lógicamente. Bueno, una reflexión de libro. La gente se está levantando. Sí, no, ellos han dicho eso ahí. Una es mi prima y el otro ha dicho eso ahí. Y poco más. Lo dejo, ya está. ¿Alguna pregunta? Para no enrollarnos más. Mauro, ¿alguna pregunta? Sí, vente aquí.